Jesucristo, reinas con poder, soberano. Gloria a Dios. Dios es bueno. Estamos juntos en armonía. Dios lo ha permitido, ¿verdad? ¿Sabéis por qué lo permite? Porque Dios nos ama y nos ama mucho. Nosotros tenemos que demostrarle también nuestro amor a Él, ese amor sin condiciones, ese amor que no pide nada a cambio, ese amor que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario por nosotros. Eso es digno de valorar. A veces caemos en la rutina o la religiosidad, decimos lo que Jesús hizo, pero no llegamos a entender lo que realmente hizo. Murió por sus enemigos. Por aquellos que lo crucificaban, clamó al Padre perdón. Eso a los ojos y a los oídos de personas, digamos, inconversas no lo entiende. Pero es que hay muchos cristianos que tampoco lo entienden ni lo valoran. Y el problema es precisamente eso, porque caemos en rutina. Pero deberíamos cada día entender y apreciar lo que Jesús hizo por nosotros, valorarlo en su justa medida y como tal reaccionar de la manera que Él se merece. Él es digno de nuestra alabanza, como hemos hecho, pero nuestra alabanza que salga de lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo importante. Cuando tú alabes a Dios, que recordarte también que alabar significa andar en obediencia. Se alaba a Dios con canciones, se alaba a Dios también con hechos y sobre todo con obediencia a Dios. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, le dijo a los siervos que iban con él: quedaos aquí, que mi hijo y yo vamos a adorar a Dios. Iba a sacrificar a Dios, a su hijo Isaac. Iba a hacerle un sacrificio a Dios. Y eso es obediencia, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales hoy para recibir el mensaje de la palabra de Dios, ese maná fresco que Dios quiere traernos. Voy a procurar, porque ando escaso de voz, porque llevo una semana bastante delicada, con un fuerte proceso gripal, pero yo le voy a orar al Señor para que me dé la fuerza y la voz para poder terminar con el mensaje, porque es un mensaje que creo que va a ser de bendición hoy para nosotros. Así que voy a orar al Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana. Padre, que tú me des la fuerza necesaria, la voz necesaria, Señor, para compartir el mensaje que tú traes hoy a tu pueblo, a tu iglesia. Quiero que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, quien hable, quien redarguya los corazones, Señor, para que esta palabra caiga en una tierra fértil que produzca al 100%. Queremos darte las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues quiero seguir, aunque son temas cada domingo diferentes, pero van todos en la misma línea. En esa línea que llevamos ya varias semanas sobre la necesidad de su iglesia de hoy en día de estar vigilantes, expectantes y orando, en especial con las lámparas encendidas. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo para que nuestras oraciones guiadas por Él puedan llegar al trono de la gracia. Esto es una necesidad hoy en día y quizá más que nunca, porque estamos atravesando tiempos bastante convulsos, tiempos difíciles. Todos sabemos todo lo que está ocurriendo, pero nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos y tenemos que estar preparados. Podemos hacer muchas cosas y de hecho hacemos, y no son malas, pero hay una cosa esencial que no podemos olvidar y que debemos darle la prioridad que se merece, que es estar pendientes de los acontecimientos
Eso es lo que significa velad y orad, lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Getsemaní, velad, porque los acontecimientos que iban a suceder eran importantes y hoy también hay una necesidad, porque los acontecimientos que están por llegar también son muy importantes, nada más y nada menos que la segunda venida de Jesucristo, que sabemos que por lo que está sucediendo cada día está más cerca, cada día es un día más próximo a esa venida prometida, que Dios promete cumple, ¿verdad? Por eso a veces es triste ver en la apatía y en la desgana que parte de la Iglesia, porque Dios siempre se reserva un remanente fiel a Él, pero es triste que parte de la Iglesia viva en esa, digamos, apatía y desgana que se nota en las reuniones, sobre todo en las reuniones de oración, a la que no sé por qué se acude mucha menos gente que las reuniones dominicales, cuando la reunión de oración es una de las más importantes, es donde tenemos un trato directo con el Señor, una comunicación, una intimidad con Él, donde le pedimos por nuestra necesidad, por las necesidades propias y también por las necesidades de la Iglesia. Y también esa desgana se ve reflejada en la vida de muchos creyentes. Y cuando hablo así, a estos creyentes los pongo entre comillas, porque un verdadero creyente anda siempre en el fuego del Espíritu Santo. Es necesario que la Iglesia despierte y que no se nos apaguen las lámparas, que es precisamente el tema que llevamos ya muchas semanas. La semana pasada estuvimos hablando sobre la permisibilidad, sobre uno de los aspectos y uno de los motivos que produce un enfriamiento y ese apagar de la llama del Espíritu, la permisibilidad, permitir todo vale, pero para Dios no todo vale. Las iglesias que lo permiten todo están abocadas al fracaso. Recordad que estuvimos hablando de Elí y de sus hijos, la permisibilidad que tuvo Elí con sus hijos, y también estuvimos hablando de Samuel y de sus padres, Ana y Elcana, que le dieron otro enfoque a la educación de sus hijos. Elí les permitía, en cambio Samuel fue educado en una familia en el orden de Dios. Una Ana que se derramaba su espíritu en la presencia de Dios, y un Elcana que era obediente siempre a la voz de Dios, y así educaron a su hijo, y los resultados los estuvimos viendo, que fueron completamente diferentes. Hay muchas veces, y decíamos, y con esto concluyo lo del, digamos, el pequeño repaso, hay muchas veces y muchas circunstancias en que aquellos que tienen o tenemos autoridad, bien sea en la familia, bien sea en los trabajos, los jefes, bien sea en los colegios, las universidades, los profesores y los maestros, y también en las congregaciones, los pastores, que nos vemos obligados a tomar medidas drásticas sobre algunas cosas que ocurren en la Iglesia, aunque a algunos no les gusten, aunque no sean muy populares, pero son necesarias para el bien de todos, para que la Iglesia avance como Dios quiere que avance, de una manera positiva, de una manera hacia adelante, como yo suelo decir, un paso atrás ni para tomar impulso. ¿Hay tormenta? Siempre adelante, hermanos. La Iglesia a veces, ¿sabéis por qué se frena? Por el pecado. El pecado frena el avance de la Iglesia. Ya le ocurrió al pueblo de Israel cuando Aarón y su hermana Miriam criticaron a Moisés, que Miriam cogió lepra y tuvo que frenar el avance del pueblo porque tenía que pasar una cuarentena fuera del campamento y tuvieron que esperar a esa cuarentena. Eso habla de que cuando hay pecado en la Iglesia no avanza. ¿Estáis comprendiendo? Así que no os preguntéis muchas veces por qué la Iglesia va tan lenta.
Dios en su misericordia va agregando poco a poco. A mí me gustaría que en vez de sumar fuese multiplicar, que se multiplicara cada día más esa llamada al evangelismo. Pero claro, el llamado al evangelismo tiene que ser de una iglesia santa. Tú no puedes evangelizar si no vives en santidad. Es imposible, no va a traer resultados. ¿Cómo va a traer Dios, cómo va a añadir personas a una congregación donde hay pecado? Es imposible. Y lamentablemente no estoy refiriéndome, y no quiero que nadie se sienta acusado, estoy refiriéndome a la situación actual de la iglesia global. Aparte del remanente que Dios tiene reservado, hay de personas que se mantienen fieles, que se mantienen en santidad. Hay mucho pecado dentro de las iglesias por el motivo de la permisibilidad. Hay que tomar a veces decisiones drásticas. Se advierte una, se predican 10 veces y las personas siguen igual. Entonces hay que tomar medidas drásticas, porque yo no quiero que me ocurra como le ocurrió a Elí. ¿Sabéis todo lo que le ocurrió a Elí, no? Que murió él y toda la familia. ¿Por qué? Por darle la honra a sus hijos antes que a Dios. Yo debo honrar a Dios por encima de toda la congregación. No sé si estáis entendiendo. Un pastor es un padre para la congregación. Aparte de sacerdote, tenemos doble responsabilidad, padre y sacerdote. Y tenemos que actuar en esa línea para que la iglesia avance. El propósito de Dios con su iglesia no es que esté estancada, sino que la iglesia avance. Y yo estoy seguro que cuando seamos conscientes y los que andan en pecado decidan de una vez arrepentirse y dejar el pecado, que la iglesia va a avanzar. La iglesia se frena por el pecado y la desobediencia. Cuando Dios te dice algo, tienes que hacerlo. La obediencia a Dios tiene que ser pronta, o sea, cuando Él lo dice, total, no puedes obedecer a medias y sin ponerle condiciones a Dios. ¿Estáis comprendiendo? En cuanto a la familia, hermanos, creo que los padres como sacerdotes y padres, sacerdotes de la casa, hacemos como decía la semana pasada, presentamos a los niños como un acto ritual cuando son bebés, pero realmente cuando deberíamos presentarlos a Dios y orar por ellos, interceder por ellos y estar sobre ellos, esa es la edad más difícil, que es la adolescencia. En la adolescencia, donde los jóvenes que han recibido una sana doctrina, una sana enseñanza de sus padres, van a echar por un camino o van a echar por otro. De ahí la importancia de la educación de los padres sobre los niños, porque a veces los dejamos que se hagan mayores. No podemos dejar que se hagan mayores, tenemos que educarlos en unos principios éticos, morales, en unos conceptos básicos sobre la obediencia a Dios y sobre todo de respeto, de honra. Hoy se ha perdido la honra a los mayores, no se respetan las canas, no se respeta ningún tipo de autoridad. Y yo creo y estoy seguro que el problema no es de la sociedad, el problema nace en las familias, que no saben educar a sus hijos como hay que educarlos, en unos conceptos éticos y morales, en unos principios donde nosotros, mi generación, fuimos educados. Yo me acuerdo que cuando mi abuelo nos hablaba, los nietos nos sentábamos alrededor de él con un respeto y una honra. Hoy incluso a los padres se le llaman viejo, mi vieja, sin respeto ninguno. Y eso no es culpa de los hijos, hermano. Quien falla ahí son los padres.
la autoridad de los padres, la autoridad del padre como sacerdote también de la casa. Que a veces creemos que el padre tiene que traer el alimento físico o material a casa, pero también tiene la obligación de proveer del alimento espiritual, porque es sacerdote de la casa. Y cuando no se hace como Dios manda, la familia no funciona. Es un caos, porque el principio de autoridad se ha roto. Y no debemos permitirlo. Nosotros como familias cristianas debemos aprender, pero no simplemente a escuchar la meditación o lo que Dios nos dice por escucharlo, sino tomar la decisión de que si Dios te está hablando hoy, como he dicho, la obediencia es pronta. No esperes a mañana para empezar a cumplirla. Si tienes que pedir ayuda porque ya tus hijos se te han desbandado, porque ya han pasado a la edad sin corregirlos y tienes problemas, tendrás que pedir ayuda pastoral, tendrás que pedir ayuda quizás psicológica para que tus hijos vuelvan al redil. Pero ¿por qué no, como yo suelo decir, tomar la medicina preventiva, que es antes de que llegue esa edad, prevenir para que no ocurra lo que es inevitable si no lo hacemos? Por eso, hermanos, es muy importante que los padres, la familia, en los años difíciles de la adolescencia, sepan estar ahí, que hayan estado antes para que la adolescencia sea en el orden de Dios, como ocurrió con Samuel, que cuando fue llamado por Dios, él como no había escuchado todavía la voz de Dios porque era un niño, pero sí había escuchado de sus padres que tenía que someterse a la autoridad. Y él estaba durmiendo en el templo y la autoridad ahí era el sacerdote Elí, y por eso fue a él, con un acto de obediencia y de humildad. Amén. Bien, pues hoy quiero hablaros de otro motivo del por qué la llama del Espíritu Santo se extingue, y es no prestar atención a la voz de nuestra conciencia. Quiero hablaros de la conciencia. Se habla mucho de la conciencia, pero a veces no se entiende lo que es la conciencia. La conciencia, en la Real Academia de la Lengua Española, dice en una de sus definiciones: la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente de los propios. En el concepto bíblico, la conciencia en el Antiguo Testamento implicaba tres grandes verdades muy importantes. En primer lugar, la conciencia es una capacidad dada por Dios, escuchar bien, es algo que Dios nos capacita, la capacidad que Dios nos da a todos los seres humanos para el ejercicio de la autoevaluación, autoexamen, autocrítica y el autocontrol. Eso es algo que reciben los creyentes y los no creyentes. Es una capacidad que Dios concede a los seres humanos. En el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1, dice que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En otras palabras, Pablo está diciendo que siempre había vivido ante Dios con la conciencia limpia. En Hechos, un poco más adelante, en el capítulo 24, en el versículo 16, también Pablo, en su defensa ante Félix, dice: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Trato, está diciendo Pablo, de mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de todas las personas. Y en 1 Corintios, también en el capítulo 4, versículo 4, dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado,
porque el que me juzga es el Señor. Pablo aquí en este versículo está diciendo: tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me va a evaluar y tomará la decisión de aconsejarme. Pablo aquí, en un acto de humildad, en este pasaje último, está reconociendo que aunque se tenga buena conciencia, se puede estar equivocado. Tú puedes pensar que tu conciencia, estás bien con tu conciencia, pero puede que estés equivocado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo Pablo: acepta que el Señor, en nuestro caso el Señor sabéis que es la palabra de Dios, porque Jesucristo es el Verbo hecho carne, sea la palabra de Dios quien nos juzgue y que nos marque el camino que debemos seguir. Hecho, por cierto, que debemos imitar todos los creyentes. La conciencia siempre nos va a mostrar lo que está bien y lo que está mal, pero siempre hay algo que puede que ante la duda, o quizá por el orgullo que todas las personas tenemos, no aceptemos que estemos equivocados. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice Pablo, tenemos que dejar que la palabra de Dios, que a través de la palabra de Dios veamos si realmente nuestra conciencia está limpia. ¿Estáis comprendiendo? Siempre hay que dejar a Dios que nos juzgue. ¿Y cómo nos juzga Dios? A través de su palabra. La palabra es la que juzga. Ni te juzgo yo, ni debo juzgarte, ni nadie te debe juzgar. La palabra de Dios es la que te juzga. Y tú tienes, a través de tu conciencia, saber que debes someter todas tus decisiones, todos sus actos, incluso tu conciencia, tu limpia conciencia que tú crees, debes dejarla pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Por eso Pablo, en estos pasajes citados, vemos que se autoexamina sus palabras y también sus hechos, aunque le da siempre al Señor el dictamen final, la última palabra. Pero él, al hacerse el autoexamen, encontró, su conciencia le dictó que su moral y su sistema de valores estaban basados en la palabra de Dios. Por eso dice que su conciencia daba fe de la integridad que había en su corazón. Importante que entendamos esto. Nuestro corazón, si nos reprende, tenemos a Jesucristo como abogado. En segundo lugar, el Nuevo Testamento presenta la conciencia como testigo de algo. ¿Qué quiere decir eso? La conciencia siempre nos va a dar testimonio de cómo y qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Esto habla de un testimonio interior. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando tú haces algo, hay algo dentro de ti que testifica, da testimonio si está bien o está mal lo que haces. ¿Me seguís, no? En Romanos capítulo 2, y como he dicho antes, la conciencia es la capacidad que Dios da a todo ser humano. Por eso en Romanos 2, 14, 15, Pablo les dice a los gentiles, a los que llamamos ahora incrédulos, a las personas que no creen, les dice que sus conciencias daban testimonio de la presencia de la ley de Dios escrita en sus corazones, aunque ellos no conocían la ley mosaica. Los gentiles no conocían la ley de Moisés. Pero en cambio, como la conciencia es algo que Dios capacita, es la capacitación que Dios le da a todo ser humano, dice que la ley estaba escrita en sus corazones. Cualquier ser humano, crea o no crea, sabe cuando las cosas las hace bien o las hace mal.
Y a eso se le llama la conciencia, la capacidad que Dios nos da a cada persona. Por eso dice el versículo 14, por cuando los gentiles que no tienen ley, la ley de Dios, la ley, no conocían la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, actúan correctamente, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos. ¿Estáis entendiendo? Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo está diciendo que aún los gentiles, los incrédulos, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, las personas que no creen, no han leído la Biblia, no conocen la palabra de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan leído ni oído. ¿Estáis comprendiendo? Ellos, dice, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o los indican que están haciendo lo incorrecto o lo correcto. Eso habla de que la conciencia es un don, es una capacitación, como he dicho, que Dios le da a todo ser humano. Esto corrobora, como he dicho, el punto que leímos al principio, de que la conciencia es la capacidad que Dios da a todo ser humano de autoexaminarse, autocontrolarse y saber lo que está bien y lo que está mal. En Romanos capítulo 9, versículo 1, también Pablo apela a su propia conciencia para dar testimonio de que él dice la verdad. Vamos a ver si con este. Dice Romanos 9:1, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad, o sea, poniendo a Dios por testigo, poniendo a Jesucristo por testigo. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? El que tiene realmente la conciencia limpia, el que hace lo que la palabra de Dios dice. Dice, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Y en 2 de Corintios 1:12, Pablo asegura que él siempre se había conducido en santidad y con toda sinceridad delante de todas las personas. Dice así, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con vosotros. Y en 2 de Corintios 5:11 Pablo también declara, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a las personas, pero a Dios le es manifiesto que somos, y espero que también lo sea, lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo también asegura que su conciencia le dice que sus acciones son evidentes tanto para con Dios como para el testimonio de las conciencias de otras personas. Tremendo, ¿verdad? Pablo es un ejemplo a seguir. Se predica poco sobre la conciencia, pero hay mucha tela que cortar sobre este tema. Hay muchos versículos que hablan de la conciencia. Y luego, en tercer lugar, la conciencia siempre está al servicio de toda ética, de toda moral y del sistema de valores de cada persona. La conciencia siempre te va a llevar a que tengas una buena ética, a que tu moral sea excelente y que tu sistema de valores sea el correcto. Un sistema de valores inmaduro o débil o mal enfocado produce una conciencia débil,
Mientras que un sistema de valores plenamente maduro y enfocado en la palabra de Dios produce un fuerte sentido del bien y del mal, produce una buena conciencia. De ahí la importancia, hermanos, de una buena educación desde la niñez en unos valores morales y éticos correctos, como he dicho, de respeto y de obediencia, deber fundamental de los padres y sobre todo de los padres que somos cristianos y que conocemos todos estos temas. Debemos ser ejemplo para el mundo. Elena se está durmiendo, tiene sueño. En 2 Corintios 1:5 Pablo le exhorta a su discípulo y le dice, precisamente habla del tema de la enseñanza en la niñez, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, esa fe, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y esto seguro, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está diciendo a su discípulo que se acordara siempre de la fe y de los valores que le inculcaron tanto su abuela como su madre. Importante, ¿verdad? El ejemplo de la abuela. A veces menospreciamos a las abuelas y las abuelas tienen una gran influencia en la educación de los nietos. Si las nueras no fueran tan ariscas con las suegras, se podría educar a los niños muy bien desde pequeños. Primero porque las suegras tienen más experiencia que las nueras y podían ayudarle, que es lo que supongo que pasó con Timoteo. Tanto su abuela como su madre colaboraron en la niñez, en la enseñanza, en unos buenos valores éticos y morales de Timoteo. Por eso dice, y lo resalta la Biblia. ¿Por qué resalta este tema la Biblia? Y habla de la abuela y de la madre de Timoteo. Precisamente para eso, para que entendamos la importancia de las abuelas y de las madres en la educación de los hijos y de los nietos. ¿Estáis entendiendo, no? Si hay una falta de comprensión de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana, la conciencia puede producir quizás que nos sintamos culpables en relación con la solución en algunos problemas actuales. De ahí, hermanos, la necesidad de conocer bien la palabra de Dios, y así nuestra conciencia nos va a guiar a la mejor solución. Una buena conciencia nace de una buena relación con Dios. Una buena conciencia nace de una buena lectura y meditación de la palabra de Dios. Aquel que no estudia la Biblia, aquel que no ora, aquel que no tiene relación con Dios, su conciencia se va muriendo, se va haciendo insensible, y si además peca, se cauteriza por completo. O sea, se hace insensible. Y como veremos más adelante, es el problema de muchos creyentes hoy en día que no son conscientes de pecado. ¿Por qué un creyente sigue pecando aunque sabe que no debe pecar? ¿Por qué? Esa es la pregunta que se puede plantear. Sencillamente porque la conciencia se ha vuelto insensible. Ya no habla. Y al no hablarnos, pues aceptamos lo que pensamos. Y si yo pienso que lo que hago está bien, aunque no esté bien, mi criterio va por delante de la palabra de Dios. ¿Estáis entendiendo? Conocer cada vez más la palabra de Dios nos hará madurar en fe, y la madurez de nuestra fe va a fortalecer nuestra conciencia. ¿Sabéis lo más hermoso de Dios cuál es? Aunque lo de Dios es todo hermoso, la hermosura de su santidad. Eso es lo más hermoso de Dios. Dios odia, hermanos, todo lo malo. Dios aborrece, odia el pecado. Y por tanto,
Él siempre quiere lo bueno para ti y para todo ser humano. Y la conciencia tiene el mismo trabajo, porque es la voz de Dios hablando a nuestro espíritu. La conciencia condena el pecado y aprueba lo que está bien, condena la vida de pecado y aprueba y ama la santidad. La conciencia, hermanos, es lo que permanece o lo que permaneció en el ser humano después de la caída del hombre. No sé si captáis lo que quiero decir. La única imagen que le quedó al ser humano después de pecar fue la conciencia, que Dios no se la quitó, le dejó la capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal a todo ser humano. Entonces la conciencia, como he dicho, es lo que permanece de la imagen de Dios en el hombre después de su caída. Y el trabajo, hermanos, el trabajo de la obra de redención que Cristo hizo con su muerte va a comenzar, o sea, el entender lo que Jesús hizo por nosotros va a comenzar cuando las personas empiecen a oír su conciencia y a darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Uno de los primeros pasos para la restauración de una vida de intimidad con Dios es escuchar la conciencia, ser fiel a nuestra conciencia. La conciencia, digamos que es como una luz que hace que todo pecado sea manifiesto, sea descubierto. Tú mismo sabes cuando estás pecando, claro que lo sabes. La conciencia está ahí para decírtelo. Proverbios 28, verso 13. Además, la palabra de Dios dice que nada oculto se va a quedar oculto, que todo tarde o temprano se descubre. No pretendas engañar a Dios, ni engañarte a ti mismo. Salomón en Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, nada le irá bien, mas el que los confiesa, los reconoce y se aparta, alcanzará misericordia. Hay muchos que reconocen que viven en pecado. Sí, Señor, yo vivo en pecado, ayúdame a salir del pecado. Pero siguen ahí en pecado, no se apartan, saben que están en pecado, reconocen que están en pecado, pero siguen pecando. Eso es tremendo, hermano. Eso es porque la conciencia está completamente cauterizada por el pecado. Se va acumulando un pecado sobre otro, y eso va cubriendo la conciencia hasta que se hace completamente insensible. No oímos la voz de la conciencia. Si el pecado no es confesado, si el pecado no es reconocido y dejado, la mancha continúa ahí. La conciencia ha sido profanada. La conciencia ha sido cauterizada por la acumulación de pecado y la mente resiste la enseñanza de la luz. La mente no acepta la palabra de Dios porque va en contra de lo que está haciendo y por eso la mente la rechaza. Esto es profundo, pero es una realidad, hermanos, que tenemos que aprender. Y tenemos que poner en práctica. Pablo a Tito en el capítulo 1, verso 15 le dice: todas las cosas, escuchad bien, son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. La conciencia se cauteriza, la conciencia se hace insensible y la conciencia se corrompe
cuando no dejamos el pecado. Esa capacidad tan preciosa que Dios nos da para saber cuando lo hacemos bien o cuando lo hacemos mal, se puede corromper, hermano, por nuestra desobediencia. Si la luz de la palabra de Dios no alumbra nuestra conciencia, al estar insensible, al estar cauterizada por una vida de pecado consciente y permitido, entonces el supuesto cristianismo que muchos viven admite el seguir pecando sin que la conciencia sufra la menor perturbación. Es por lo que he dicho antes, que muchas personas pecan, siguen pecando y no oyen la voz de la conciencia porque no les perturba, porque la han cauterizado, la han hecho insensible a la voz de Dios. A estos supuestos cristianos, su conciencia no les perturba, no les acusa porque no la oyen. Oyen lo que su mente quiere oír. Oyen lo que su mente les dicta. Por eso hay personas que siguen ahí, se les diga lo que se les diga, escuchen lo que escuchen, domingo tras domingo, es igual. Si no hay un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento no es remordimiento que algunos tienen. La diferencia entre el remordimiento es que el remordimiento es una emoción y el arrepentimiento es una decisión. Yo decido dejar de pecar y lo hago, y verás los frutos en tu vida. Qué necios somos a veces, ¿verdad? De vivir una vida de pecado que nos va a llevar a la condenación, a la destrucción de nuestra familia, a que nuestros hijos se vayan al mundo por una terquedad. Y ahí, hermanos, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de reconocer nuestro pecado y alejarnos de él. Y así Dios tendrá misericordia. Dios es un Dios de amor, su esencia es el amor y la misericordia. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes hoy, de verdad, Dios te recibe con los brazos abiertos, hayas hecho lo que hayas hecho. Porque Dios tendrá misericordia de nosotros y la luz del Espíritu Santo volverá a encender nuestra conciencia. Esa conciencia que quizá tengas apagada, insensible, cauterizada, a través del arrepentimiento sincero, el Espíritu Santo le va a dar nueva vida, nuevo fuego a esa conciencia. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14, el escritor de Hebreos declara: bajo el sistema antiguo, o sea, el Antiguo Testamento, la sangre de cabras y toros y la ceniza de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Verso 14 hace una comparación. Si esto hacía que las personas se volvieran puras, imagínate cuánto más la sangre de Cristo nos purificará, ¿qué? La conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. El Espíritu Santo, hermano, va a mostrar a nuestra conciencia que Cristo se ofreció a sí mismo sin haber cometido pecado, como el sacrificio perfecto, y que ese sacrificio va a limpiar nuestras conciencias para no seguir haciendo obras muertas. El que vive en pecado, todo lo que hace es una obra muerta. No sirve para nada. Si tu vida es una vida de pecado, no es que peques o cometas un error puntual y te arrepientas, sino que vivas conscientemente en pecado. Eso
apaga tu conciencia y entonces tus obras son muertas. Y entonces dice, para que empecemos de una vez y para siempre a servir a Dios vivo y verdadero. Tú no puedes servir a Dios si andas en pecado. Te sirves a ti mismo, pero a Dios no le puedes servir. Alguien dirá luego que no predico sobre el pecado. Hermanos, mantener una buena y limpia conciencia hacia Dios es esencial en la vida cristiana, en una vida cristiana auténtica, una vida llena de fe. Muchas veces nuestra fe es débil. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra conciencia no está limpia. Y al no tener la conciencia limpia, nuestra fe flojea. Una conciencia limpia hará que crezcamos espiritualmente, que se necesita madurez, hermanos, espiritual, y que nuestra fe también vaya creciendo. Salomón nos habla que tenemos la luz o la lámpara de la conciencia. La lámpara del Señor es el espíritu del hombre, dice en Proverbios 20:27, la cual, esa lámpara, esa conciencia, escudriña lo más profundo del corazón. Hermanos, la conciencia es como una lámpara, y una lámpara siempre es portadora de luz. No es la luz, pero es portadora de la luz. La conciencia es portadora de la luz que representa la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? La luz de la conciencia ha sido encendida en el espíritu de cada ser humano. Hablando de la conciencia, Pablo le escribe a Timoteo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, cuando se desecha la conciencia, muchos naufragaron. Hermanos, cuando desechamos la voz de Dios, cuando desechamos la voz de Dios a nuestra conciencia, cuando no escuchamos nuestra conciencia, terminamos yendo con nuestro barco a pique. No vamos a llegar a ningún puerto, el barco se va a hundir. ¿Sabéis algo? Y estoy terminando. Todos los demonios del infierno están empeñados en apagar la luz y la voz de la conciencia de todos los creyentes, y sobre todo de la juventud. El diablo y todas sus huestes, su mayor deseo es ese, que se apague la luz de la conciencia en esta generación nueva que está surgiendo. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5 dice, hablando de estos tiempos que estamos viviendo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En una lista, ¿verdad? Que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y añade, a estos evita. Actuarán, está diciendo, como personas religiosas, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Sabéis cuál es el único poder que nos hace obedientes a Dios? El poder del amor. Cuando tú amas de verdad a Dios y amas a tus hermanos, puedes vencer. Puedes ser obediente a Dios. Porque la ley de Dios se resume en esos dos mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu ser, y de la misma manera a tu prójimo. Ese es el poder del amor, que nos va a llevar a ser obedientes a Dios, hermanos.
que va a limpiar nuestra conciencia, que la luz de la conciencia se va a encender de nuevo. Y al escucharla vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, a hacer siempre lo que le agrada a Dios. Dios, hermanos, y estoy terminando, nos ha dado un corazón nuevo cuando nos convertimos, nos dio un corazón tierno, compasivo y sensible para oír su voz y para poder responder a todas las necesidades humanas. La oración, la lectura diaria de la palabra permite que Dios nos hable y que la lámpara de nuestra conciencia no se apague. Cuanto más cerca, y termino con esto, cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más cerca estemos de su palabra, estaremos más alejados del pecado. Y por tanto la lámpara de nuestra conciencia se va a mantener siempre encendida y limpia. Amén. Bien, pues hasta aquí la palabra de Dios que traía para hoy. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.